Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. El día de hoy quiero agradecer nuevamente su presencia. Gracias por escuchar estos mensajes y espero que sean de mucho provecho. El día de hoy he querido enviarles un mensaje o darles a conocer un mensaje que lo he titulado Cuando el Espíritu Santo no esté. Ya voy a ir explicando el título en la medida que vamos desarrollando el tema. Pero quiero empezar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, te encomiendo este mensaje, te encomiendo, bendito Dios, sabiduría, te encomiendo ser instrumento y que sea para tu gloria y honra. Bendice a las personas que están escuchando y viendo este video, Señor, y que sea de mucho provecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero empezar con un versículo. ¿Sí? Está en Mateo 16:18 y dice: Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistarán. Este es uno de los primeros versículos de la Biblia que tocaba o habla sobre la palabra iglesia. Por ende, el tema de ahora quiero desarrollarlo primero con el concepto de iglesia. ¿Qué es iglesia? La palabra iglesia viene del griego que significa eclesia, y el cual significa agrupación de personas, convocatoria, asamblea. Por ende, el edificio donde se congrega la gente no es la iglesia, sino que es el grupo de personas que componen la iglesia. Valga la aclaración. Ahora, ¿quiénes componen la iglesia? En cuanto a la composición de la iglesia, esto lo encontramos en 1 Corintios 1:2, el cual dice lo siguiente: Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Por ende, dependiendo de lo que diga este versículo, les pregunto, ¿quiénes componen la iglesia? Aquellos que son expertos en la religión cristiana, aquellos que acatan el protocolo interno de convivencia de la iglesia, aquellos que tienen un cargo o un nivel dentro de la iglesia. Bueno, no necesariamente, ¿no? Componen la iglesia aquellas personas que le han aceptado a Dios en sus vidas, ¿sí?, por medio de la fe. Esas personas componen la iglesia. Y si nos remitimos al versículo de 1 Corintios, son a ustedes que han sido llamados por Dios e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Por ende, obviamente para ser llamados tenemos que reconocer la voz de Dios y al reconocerla tenemos que ir al llamado. ¿Sí? Como lo que vimos en el caso del pastor y las ovejas, ¿no? Las ovejas ya conocen la voz de su pastor, por ende, si les llama otra persona que no es su pastor, no responden. Pero claro, ¿por qué? Porque reconocen la voz del pastor. Ahora, en muchas partes de la Biblia se asemeja la relación que tiene Cristo con su iglesia como el matrimonio. Y este es el segundo punto que quiero resaltar. ¿Sí? Y esto lo encontramos justamente en Efesios 5, 23 al 25, que se los leo. Dice: Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. O inclusive, también en la misma Biblia encontramos que existe una boda, ¿sí?, que son justamente las bodas del Cordero. Y esto está señalado en Apocalipsis 19, 7 al 9, y dice: Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿Ok? Sí. Por ende, vimos el concepto de iglesia, que es un grupo de personas que creen en Dios y le han aceptado en su vida. Segundo punto, la iglesia es asimilada a la esposa o a la novia en relación con Cristo. Existe una boda. Tercer punto, quiero hablar sobre el arrebatamiento.
¿sí? El arrebatamiento o rapto es, en cierta forma podríamos decir que fue lo que podemos asimilar a lo que le pasó a Felipe justamente con el eunuco en el libro de Hechos 8, en el cual Felipe, después de haber evangelizado al eunuco en el carruaje, le bautiza en primer lugar, que puede ver que lo puede bautizar, se bajan, le bautiza, y en el momento de subir al carro desaparece Felipe, desaparece del mapa, ¿sí? Y podríamos decir que es una especie de arrebatamiento lo que ocurrió, porque no podemos aplicar los conceptos de viajes a la estrella y que se teletransportó. Bueno, no sé. Pero lo único que sabemos es que Felipe desapareció de ese lugar y apareció en otro sitio. Por ende, eso lo podemos asimilar con el arrebatamiento rapto, que justamente le va a ocurrir a su iglesia. Y esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Incluso hay muchas películas que utilizan este concepto del arrebatamiento. Incluso si quieren por lo menos ilustrar un poco este concepto, creo que la película se llama La Última Profecía. Bueno, no es cristiana, es de Nicolas Cage. No es una buena producción, pero sí les puede ilustrar más o menos, guardando las proporciones de lo que digo, de lo que sucedió con el arrebatamiento. Ahora, ¿qué sucede? El Señor va a descender del cielo y va a hacer un llamado. Sí, a ese llamado podríamos decir, ¿quiénes van a responder? Los creyentes que ya murieron. ¿Cuáles son los creyentes? Son aquellos que han aceptado a Dios en su vida, sí, se han arrepentido, sí, etcétera, etcétera, y han procedido al arrepentimiento, a la transformación, etcétera. Primero los muertos. ¿Cuáles muertos? ¿De ese momento? ¿Del futuro? ¿Del pasado? No, todos los muertos. Todos los muertos creyentes van a ser llevados ante la presencia del Señor. Si uno va a estar justo coincidentemente, va a estar parado en ese momento, y si es creyente, no me imagino tal vez si es que podamos ver eso con nuestros propios ojos. Pero no me voy a adelantar. En cambio, los que están vivos todavía en ese momento y que son creyentes, también les va a suceder lo mismo. Van a ser transformados, bueno, la palabra dice en cuerpos gloriosos, y van a justamente a recibir en el cielo del Señor. Por ende, todos los creyentes van a desaparecer en ese momento. Todos, ¿sí? Y es una situación muy traumante, lo cual vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, hay diferentes teorías en cuanto al rapto, ¿sí? Algunos dicen que es antes, durante o después, etcétera, etcétera, del periodo de tribulación. Yo comparto la postura que el rapto es antes del periodo de tribulación, que dura 7 años. ¿Por qué? En 1 Tesalonicenses 5:9, que dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. Su enojo, ¿cuándo es? Durante el periodo de la tribulación, porque ahí el anticristo va a aparecer, va a controlar todo y va a hacer lo que le dé la regalada gana. Ahora, primero, iglesia. Segundo, matrimonio. Tercero, arrebatamiento. Y el cuarto punto es el Espíritu Santo. Acordémonos cuál es el título, ¿no? Sí, cuando el Espíritu Santo no esté. Ahora, el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Aclaremos una cosa. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, por así decirlo. No es como sucede en la actualidad. Me explico. Por ejemplo, en el tiempo de Sansón, ¿sí? Que está en Jueces 15-14, a Sansón llegaba, por ejemplo, el Espíritu Santo, le ayudaba a hacer un determinado objetivo y se iba, ¿sí? No era permanente, ¿sí? En este caso le ayudaba a romper su ligadura, etcétera, le da una fuerza sobrenatural, etcétera, ¿sí? Por ende, en el Antiguo Testamento era así. En cambio, en el Nuevo Testamento es diferente, y para lo cual les voy a ilustrar con el siguiente versículo que dice en Juan 14:17. Dice: los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no le ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Sí. Ahora,
Este tema realmente el concepto final es respecto a las personas que se quedan después del rapto. ¿Y aquí qué sucede? ¿Por qué se quedan? Porque no creen en Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo, yo indico que ya no va a estar en el momento no va a estar después del arrebatamiento? ¿Por qué? Porque no puede recibir el Espíritu Santo quienes no le ven ni lo conocen, porque están preocupados por las cosas del mundo. Por ende, ahí no puede estar el Espíritu Santo. A su vez, ya vamos a ir aclarando esto. En Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Un punto adicional. Si yo le obedezco a Dios, sí, bueno, con brinco y salto, pero estoy ahí, me arrepiento, etc., ¿sí? El Espíritu Santo está conmigo. Por ende, si yo practico el pecado, no lo obedezco a Dios, por ende le estoy desobedeciendo. Por ende no le puedo ver ni le puedo conocer, por ende el Espíritu Santo está conmigo. No, no lo está. A su vez en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Si practico pecados de tipo carnal, estoy violando lo que es el templo del Espíritu Santo, lo estoy ensuciando. Por ende, ¿el Espíritu Santo puede morar en ese templo? No. Por ende, ¿el Espíritu Santo está? No está. Sí, no lo está. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y según el evento que sucedió en el libro de Hechos 5, en el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Que ellos vendieron una propiedad, pero al momento de ir a donde los discípulos, a los apóstoles, para entregarle el dinero, entregan menos del valor de lo que ellos vendieron. Por ende, ahí Pedro le dice: ustedes le han mentido a Dios. Bueno, y posteriormente dice: le han mentido al Espíritu Santo, al Espíritu. ¿Sí? Por ende, aquí se le está asimilando al concepto de Espíritu también a Dios. Bueno, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Ahora, ¿qué características tiene el Espíritu Santo? Y aquí voy a citar las más importantes únicamente, ¿no? Para llegar a la conclusión del objetivo de este mensaje. Primero, es omnipresente, está en todas partes, y lo mismo lo dijo David. O sea, si voy al cielo, ahí vas a estar. Si voy a la tumba, ahí vas a estar. O sea, está en todas partes. Es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Y cómo lo sabemos? En 1 Corintios 2, 10 y 11 lo dice. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sabe todo. ¿Sí? Ahora, tiene emociones, tiene voluntad, también se entristece, se contrista, ¿sí? A su vez también, como les dije, piensa, conoce, Él intercede por nosotros en la oración a través de gemidos indecibles, y además también toma decisiones, porque muchas veces los mismos apóstoles por disposición del Espíritu les dijo: no vayan a tal parte. Ahora, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Y solamente voy a citar unos tres puntos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ahora, cuando Jesús le indicó a sus discípulos, en este caso a los apóstoles, que Él se iba y es mejor que Él se vaya para que venga el abogado defensor, según algunas versiones, o el consolador, según otras versiones, ¿sí? ¿Cuál el objetivo era para que viniera justamente el consolador? Porque una de las facultades que tiene el Espíritu Santo, obligación tal vez, era de hacer que los discípulos o los apóstoles no se olvidaran de las enseñanzas de Jesús. Y a su vez les daba la sabiduría necesaria o indispensable para que puedan entender las Escrituras. Por ende, la palabra de Dios, ¿dónde está? En la Biblia, en las Escrituras. Y a su vez les daba sabiduría para que lo que estaba en la palabra de Dios sea entendible. Esa era la importancia del Espíritu Santo, de muchas, ¿no? Estamos citando las más importantes, ¿sí? Ahora, otra facultad, o bien, característica del Espíritu Santo es que Él nos fortalece, ¿sí? Nos fortalece ante el pecado.
Y esto es lo que quiero resaltar y les voy a citar. Este versículo de Gálatas 5, 16 al 25, y se los voy a leer textualmente porque es importante que lo escuchen. ¿Por qué? Porque este mensaje, como les dije en un comienzo, está dirigido a aquellas personas que se van a quedar después del rapto. Entonces nosotros como cristianos podemos decir, bueno, ¿y para qué vemos este video? Es importante porque nosotros tenemos una participación vital antes del rapto para que estas personas que se quedan puedan tener otra oportunidad. Pero sigamos viendo para que sepan cuándo y dónde y cómo es esa otra oportunidad. Le leo Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sí, esto es clarísimo, es clarísimo. Si quieren pasar un checklist, ¿sí? Si estoy o no estoy con Dios, analicemos. Sí, hay justamente impurezas, hay pasiones sensuales, inmoralidad sexual, envidia, borrachera, etc. Si en nuestra vida existe eso, estamos controlados por una naturaleza pecaminosa y la única fuerza para combatirla es el Espíritu Santo, que está con nosotros en este momento. Por ende, en 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Inclusive les dejo un link aquí para que vean el mensaje de quién controla nuestra vida, que se relaciona justamente con este punto. Ahora, imagínense en ese evento entonces. Estamos analizando el hecho de que cuando el Espíritu Santo no esté, ¿sí? O sea, ocurre el arrebatamiento, estas personas, los creyentes, los que creen en Dios, van a ser llevadas al cielo, ¿sí? Por ende, en ese momento en la tierra, ¿qué va a suceder? Un caos. Un caos. Pero no nos adelantemos. ¿Qué otra facultad importante tiene el Espíritu Santo para ese momento de caos, o tal vez para ese momento que el Espíritu Santo no esté? Es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es importantísimo. ¿Sí? En Juan 16, 7 y 9 dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Por ende, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿qué nos está diciendo? Nos está empujando, o es esa vocecita que constantemente nos dice: eso está mal, no está bien eso, cambia, te hace daño, te vas a morir, no vas a tener vida eterna, no tienes salvación, ¿sí? No te conviene, no te es lícito. ¿Sí? Siempre vamos a tener ese amigo al lado nuestro que nos va a ayudar, que nos va a empujar. Y nos va a convencer que lo que hiciste es pecado y eso te puede traer consecuencias. Es vital, ¿sí? Ahora, aquí hay un proceso, ¿no? Acuérdense que está el pecado. El Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Nos convence de que eso es pecado y no es que es una vida aceptada por todo el mundo o porque es una actitud
que la sociedad la acepta. No, es pecado. El Espíritu Santo dice, no, esto está mal. Tú te das cuenta con ese empujón que está mal y te arrepientes. Cierto, está mal, no está bien. ¿Y qué sucede? Viene la transformación con el Espíritu Santo. Ahora, volviendo al tema del rapto. Sucede el rapto, ¿quiénes van a quedar? Aquellos que no son creyentes. ¿Sí? Como les indiqué, tal vez este video sea visto en ese momento, no lo sé. Sentí que tenía que hacer este video. ¿Sí? Tal vez hay otros parecidos, ¿sí? Pero el Señor me puso que lo haga. Y aquí estoy. Punto. Y tal vez este video, como les digo, va a ser visto por aquellos que se quedan, o tal vez no, va a ser visto por aquellos creyentes que saben que alguno se va a perder y quieren tener los medios para poder darles a aquellos que supuestamente se van a quedar, si es que lo sabemos, darles los instrumentos, los medios para que en ese momento puedan salvarse, si es que se pueden, que lo vamos a aclarar. Ahora, entonces, en ese momento, tal vez estas personas que no son creyentes, en su casa se van a quedar solos, o de la noche a la mañana van a desaparecer sus padres, sus hermanos, parte de la familia, algún ser querido, algún amigo que ellos conocían y que era ferviente cristiano o era creyente, van a desaparecer. Le van a tratar de ubicar, le van a llamar al celular, van a preguntar por amigos en común tal vez, que tampoco les van a encontrar, o van a preguntar a otros amigos que se relacionan con este creyente, con este no creyente que se quedó, van a decir, no sé, no tengo idea. Sí, tal vez van a tratar de escuchar las noticias y enterarse de lo que sucedió. Tal vez van a decir que no saben, o tal vez no se va a dar ninguna noticia, o se van a inventar algo, cualquier cosa. Pero si es que en su casa alguien de sus seres queridos desapareció, yo creo que sí va a generar eso un profundo recogimiento, aparte de tristeza, tal vez impotencia por no saber qué sucedió, pero tal vez esa persona que se fue constantemente le estaba hablando de la palabra, o bien le estaba dando un testimonio, ¿sí? Era un ejemplo, y aun cuando esta persona o tú que te quedaste, ¿sí? No le hiciste caso en ese momento, pero ya te quedó en tu cabeza lo que te enseñó y lo que te dijo. Y si no está, es por algo. ¿Y qué vas a hacer? Me imagino que vas a empezar a investigar. Vas a empezar a investigar, vas a empezar a recordar lo que esta persona te dijo. Vas a empezar justamente a buscar la Biblia. Si no tienes, tal vez vas a buscar en alguna parte. Te vas a dar cuenta que estás en un mundo totalmente hostil que te va a estar vendiendo una historia de que Dios no existe, de que nunca existió y que tú eres libre de hacer lo que te dé la regalada gana, pero te van a inculcar ciertas cosas que tienes que hacer obligatoriamente. Te vas a sentir solo. Te recomiendo que busques compañía, no con alguien que sea pecador. Bueno, todos van a ser pecadores en ese momento los que se quedan, pero tal vez buscar a alguien que también tenga esa necesidad de respuestas. O bien que tenga esa necesidad de preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque el Espíritu Santo en ese momento no va a estar. Ahora, la Biblia no dice si es que va a regresar o no, o qué va a suceder. Pero ya vamos a dar ciertos tips respecto a esto. Pero va a ser un momento en el cual te vas a sentir solo, devastado, con un fuerte sentimiento de impotencia, incluso tal vez de ira, por no saber qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, aclaremos un poco qué sucede en este momento. Hay un concepto, o bien hay una profecía, si podemos llamarlo. Bueno, hay un versículo que dice de 144.000 personas. Estas 144.000 personas son las que se van a quedar durante este momento de tribulación. Y si quieren pueden leerlo en Apocalipsis 14. ¿Sí? Estas 144.000 personas pertenecen al archivo de Israel. Son judíos, ¿sí? Pero tienen características intachables. Intachables. O sea, nunca se han equivocado, por así decirlo. Están con vestiduras blancas, pero son de la confianza absoluta de Dios y nunca se han equivocado, en resumidas cuentas. Nunca han mentido, dice el versículo, y son intachables. Ahora, ¿qué sucede con estas 144.000 personas? Y con esto ya vamos terminando. Sí, estas personas se van a encargar en ese momento de tribulación, en esos momentos en que
todos los cristianos se van a ir al cielo y ya no van a estar, por ende las iglesias van a estar vacías, ¿sí? O tal vez se van a empezar a llenar de gente buscando respuestas, no lo sé. Pero estos 144,000, que para todo el planeta es demasiado poco, pero estos se van a encargar de predicar, de evangelizar, de discipular, se van a encargar de dar a conocer la palabra de Dios, se van a encargar de evidenciar la mentira del anticristo que va a estar en ese periodo. O sea, no es cualquier periodo, es tremendo, ¿sí? Inclusive estos 144,000 son tratados también como siervos de Dios, incluso son sellados por Dios para que la tribulación no les afecte, para que el maligno no les afecte, ¿sí? Tal vez, insisto, tú que te quedaste, tal vez vas a escuchar o de oídas, vas a escuchar de uno de estos 144,000 que va a estar predicando. Tal vez, no sé si sea posible que lo escuches por radio, o tal vez ves por YouTube en algún canal, vas a escuchar que alguien le filmó en la calle y tú lo vas a ver. Y te va a generar preguntas, te vas a generar cuestionamientos que son muy importantes. ¿Por qué te quedaste? Primero, porque estabas cometiendo pecado, como lo dice el versículo. No te estoy juzgando y no te estoy acusando. Era porque no estabas en los caminos del Señor, y lo que dice la palabra es cierto, se cumple y se está dando cumplimiento. Pero no estás solo. En ese momento no estás solo, hay esperanzas aún, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste esta esperanza? Pero primero aclaremos algo en cuanto al concepto del Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8 dice: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ok, aquí dice el que detiene a la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Aquellos que no se someten a nada. Veamos lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Todos los movimientos que se están generando que son totalmente anárquicos, ¿sí? Que no respetan ninguna disposición de nada, sea de un lado o sea de otro. Esas son anarquías. Ok. Y en ese momento, después del rapto, va a suceder con mayor razón. Con mayor razón. Pero el que está deteniendo que suceda esto, porque esto se maneja por secreto, el que está reteniendo implica un ejercicio, un verbo de acción. O sea, está haciendo algo para que se evite. Pero para que se manifieste esto que está en secreto, que es lo malo, se tiene que hacer un lado. Y ese hacer un lado, como les digo, es tal vez la ida del Espíritu Santo de la tierra en ese momento. Pero acordémonos que tanto en el Antiguo Testamento, en Sansón fue ayudado esporádicamente, pero en el Nuevo Testamento ya existe una continuidad de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué trato de decir con esto? Que no sabemos qué va a suceder después con el Espíritu Santo. Realmente no sabemos porque la palabra no lo dice. Pero sí hay un atisbo o una oportunidad de que tú que te quedaste puedas salvarte aún. ¿Cuál? No lo digo yo, busca en tu Biblia. En Apocalipsis 7:9 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Esto complementémoslo con Apocalipsis 3:5, que dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es una promesa, con vestiduras blancas. Está hablando en el libro de Apocalipsis. ¿Qué está diciendo? Que estas personas que se quedaron, ¿sí?, después del rapto, que no eran creyentes en ese momento, que eran pecadores asiduos, constitucionarios, constantes, continuos, ¿sí?, de pecado, va a llegar un momento en el cual ellos sí pueden ser salvos, pero claro, no con el pecado en ellos. Acuérdense que los que se fueron son creyentes, son aquellos que aceptaron a Dios en sus vidas, se arrepintieron y se transformaron. En esos días va a ser mucho más difícil esto, porque no está el Espíritu Santo acompañándole, pero eso no nos consta. No consta en la palabra. Dice que se va a apartar, se va a hacer un lado, ¿sí? Pero lo que yo sí reconozco son las promesas de Dios. Ya les cité una, en el cual dice que si vencieren, su nombre estará en el libro de la vida. Si vencieren durante este periodo de tribulación, van a tener vestiduras blancas y su nombre va a estar en el libro de la vida. Antes no lo estuvo, pero va a estar. Es una promesa dada por Dios con vestiduras blancas, pero los que vencieren,
Van a tener una lucha cuerpo a cuerpo. Se les va a tratar de imponer que se pongan el sello de la bestia. Se les va a tratar de imponer inclusive que quemen libros, Biblias, etc. No sé. Pero se les va a tratar de imponer cosas que vayan contra Dios. Y ahí es donde ustedes tienen que ejercitar, ¿cuál? Que su no sea un no y que su sí sea un sí. O sea, ejercitar su certeza y convicción de que Dios existe. De su fe y de creer las promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué otra promesa? Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí no hace una distinción de tiempo. Él dice, él va a golpear, estoy a la puerta. Si tú no creías en Dios, Dios sigue golpeando a tu puerta porque Dios te ama, ¿sí? Porque te creó no por un accidente. Eras pecador, eras totalmente separado de Dios, incluso tal vez le contradeciste, le rechazaste, incluso predicaste una política de total oposición a Dios. Pero puedes tener una oportunidad todavía si es que te arrepientes. Pero eso viene de ti, viene de tu convicción y certeza generada a través de ¿qué? De tu investigación, por así decirlo, de la palabra, de la Biblia. Acuérdate de tus amigos que hablaban de Dios y tú los rechazaste. Ve tal vez si es que todavía YouTube sirve en ese momento, ve algún tutorial o algún mensaje en el cual te permita adentrarte más en la palabra de Dios. Empieza a creer que Dios existe y está llamando a tu puerta y solo depende de ti la salvación en este momento y el arrepentirte y cambiar. El negarte a aceptar una política por parte del enemigo, decir no, cueste lo que cueste. En ese periodo va a ser crucial tu decisión del no hacer lo que te estén imponiendo por parte del anticristo. No importa las consecuencias. El beneficio va a venir después porque tu nombre va a estar en el libro de la vida. Sí. Y con esto ya termino. En Apocalipsis 24 dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y ahí hay una oportunidad. Como les dije, negarse a lo que le quieran imponer. Y por último en Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Hay una oportunidad. El Espíritu Santo no está, el que nos facilita, el que nos ayuda, el que nos empuja, el que nos habla al oído, nuestro amigo. ¿Sí? Él no va a estar tal vez en ese momento, o tal vez sí está, porque Dios es omnipresente y omnisciente. Él sabe perfectamente todo lo que va a suceder o lo que sucedió. Por ende, tal vez Él sabe que tú eras pecador contumaz en ese momento, pero sabe que va a cambiar y tal vez te ayude. No consta en la palabra cómo va a ser esa ayuda, pero lo que sí consta es que vas a estar solo en ese momento y depende de tu decisión únicamente. Ya no va a haber alguien alrededor que te inculque la palabra y te diga, no está bien, tienes que cambiar. Va a ser tu propia decisión, Va a ser un momento muy duro, muy difícil, muy duro, que tal vez sea conveniente. Si es que te genera una duda, ¿por qué no la aceptas ahora, antes que esto suceda? Acéptalo. Y el proceso va a ir acompañado a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y con esto ya termino y quiero terminar con una oración para aquellos que se quedaron después del rapto o aquellos creyentes que estamos ahora todavía antes del rapto y que queremos ser mejores instrumentos de Dios o tal vez tenemos dudas todavía del papel que estamos haciendo o bien queremos tener una certeza que realmente mi testimonio sea otros, aun cuando no haga mucho, sino que le cuente mi historia personal, si es de provecho. ¿Sí? Y quiero orar por ustedes. Dios bendito, Padre Celestial, Señor, te encomiendo a aquellos que están escuchando este mensaje. Haz que se haga carne en sus corazones, a que esa sabiduría que fluye de tu Santo Espíritu llegue a ellos, Señor. Te los encomiendo y gracias por este mensaje. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga y espero que les haya gustado este mensaje. No se olviden de poner un like para saber que les gustó. Dios les bendiga y chao, nos vemos hasta la próxima. Chao.